Abrimos el consultorio de fondos de inversión en Capital Radio en este martes y 13 de 2026, bueno, de enero de 2026, con la ayuda de Mar Barrero, directora de análisis de Arquia Banca. Hola Mar, ¿cómo estás? Hola, feliz año a todos los oyentes y bien, pues ya puestos, ¿no? Casi en marcha en este año. Han pasado ya muchas cosas, aunque Sí, solamente sí. llevemos 13 días. Casi vamos en sexta velocidad, ¿eh? Y Mm. solo estamos a día 13. Bueno, le agradezco que comparta su tiempo con los inversores, con los oyentes, con los seguidores a través del canal de YouTube de Capital Radio para comentar el escenario de los mercados financieros y ofrecer su mirada acerca de las carteras de fondos de inversión de quienes las siguen. Si quieren preguntarle a Mar, teléfono 912833333, oyentes@capitalradio.es. Pueden también escribir a través del chat del canal de YouTube de Capital Radio una nota de voz al 687-050600. Mar, que eso, sí, la verdad es que ha pasado de todo, ¿no? Día 13 y de todo. Pero esto luego, ¿qué? En mi cartera, ¿qué? Porque nosotros podemos estar en el relato día sí día también hablando de Trump, de sus Ujú, tweets, de lo que dice, de lo que hace, pensando en una inversión al menos en medio plazo, en nuestra ujú. cartera diversificada con diferentes activos. ¿Esto qué? Porque al final el run run es, bueno, aquí lo más importante de todo es que la economía crezca y que los resultados empresariales crezcan, porque eso beneficia a la renta fija que emiten las empresas y a la cotización de las empresas. Y luego, bueno, ver los tipos de interés, cómo van, por el coste, pero eso es realmente la clave que mueve el mercado, ¿o hay más? Es básicamente, ¿no? Y lo hemos visto en este comienzo de año, cómo los inversores, a pesar de todo el ruido geopolítico Ujú. que está habiendo, pues siguen interesados, ¿no? En entrar en renta variable. El comienzo de año ha sido positivo en general, tanto en las bolsas emergentes como en las desarrolladas, Europa, Estados Unidos. La semana pasada los principales índices norteamericanos marcaban nuevos máximos históricos Sí. y en Europa, pues España, pues la bolsa también, ¿no? Arranca con fuerza. Como digo, centrado en esos datos macro, al final, como bien dices, es en lo que se basa, ¿no? El análisis y la selección de mercados, de sectores y de compañías, ver sus fundamentales, sus resultados. Ahora empieza ya la temporada de presentación de resultados del último trimestre de 2025 Ujú. y las previsiones que tienen las compañías para este comienzo de ejercicio. Y eso sí que va a mover al mercado, ¿no? En función de esos resultados, pero sobre todo de esas previsiones en este marco, con, bueno, ya vamos viendo los efectos de los aranceles, no han sido tan importantes, ¿no? como se preveía. También es verdad que finalmente no fueron tan elevados como se propusieron, ¿no? En un principio, pero y todavía tendremos que seguir viendo pasar el tiempo y viendo esos efectos. Pero bueno, por ahora parece que las economías van a seguir creciendo, que la economía americana aguanta. Cifras la semana pasada de generación de empleo quizá más débiles de lo previsto, pero aún así generando puestos de trabajo y al mismo tiempo que no se destruye, ¿no? Porque la tasa de desempleo pues se redujo unas décimas, ¿verdad? Que son datos que luego se van revisando, ¿no? Con cifras ya Ujú. oficiales. Pero aún así, pues pensamos, ¿no? Que la macro va a aguantar en Estados Unidos, en Europa, en los emergentes, China, bueno, pues aplicando medidas, ¿no? Para fortalecer su economía y seguir reactivándola. Y luego pensamos que va a ser un año de mayor estabilidad en el tema tipos de interés, aunque ahí también, bueno, pues con esas presiones de la administración de Trump sobre Powell, que eso sobre todo afecta, ¿no? Al mercado de deuda, donde, bueno, pues sí podemos ver repunte de tires, sobre todo en los plazos más largos. Por eso la estrategia que marcamos, ¿no? Y que pensamos que puede ser la ideal para este comienzo de año, bueno, pues es esa mayor diversificación, ¿no? Creo que el año pasado ya nos mostró que había que estar invertido, que había que estar en renta variable europea, que había que tener renta variable americana, porque tras un mal comienzo de año, luego, bueno, pues los resultados, sobre todo en divisa base, no han sido malos. Es verdad que divisas, ¿no? Siempre existe esa volatilidad, comienzo de año un poco más favorable Ujú. para el dólar.
bueno, si no hay muchos recortes por parte de la Fed, el dólar podría estabilizarse en estos niveles, con el apoyo además, bueno, pues también un poco de esas políticas, ¿no?, internacionales de la administración de Trump, que al final, bueno, pues te lleva a buscar otra vez el dólar como cierto refugio. Materias primas han empezado bien, sobre todo el oro, y petróleo, que es esa variable que también está ahí encima de la mesa, pues por ahora, ¿no? Y a pesar de lo sucedido en Venezuela, sobre también las tensiones políticas que hay en Irán, que quizá esas afectarían mucho más al precio del petróleo que lo que ha sucedido en Venezuela, pues se mantienen, ¿no?, en unos niveles bueno, pues relativamente bajos respecto a lo que hemos visto en otros momentos de alta tensión. Con lo cual, bueno, pues diversificar mucho las carteras a la hora de invertir en renta variable, teniendo un poquito de todo, y en renta fija sí que nos mantenemos en calidad mayoritariamente, y plazos no muy elevados por esa volatilidad que sí pensamos puede darse en los plazos más largos. Receta para empezar el año, diversificación. Bueno, eso yo creo que todos los inversores la conocen. A lo mejor los más jóvenes no, ¿no? Y es necesario que de vez en cuando vayamos recordándola. Vamos a ir con las consultas, pero es que fíjese usted, en el canal de YouTube de Capital Radio alguien nos dice, esta es una consulta tiene que ver con la bolsa, Mar, si quiere usted entrar al trapo, si no, no se preocupe que mañana se lo vamos a explicar. Pero alguien dice, claro, ¿me pueden explicar qué es un derecho de una ampliación de capital? Porque me acaban de dar Iberdrola y no sé qué es, y quería comprar 1000 más. Claro, pues alguien llega por primera vez a los mercados financieros y de repente se ve que, ¿no?, en el dividendo que Claro. se va a hacer, pues tienes adjudicación de derechos que puedes ir al mercado a venderlos, ¿no? Sí, O exacto. con esos derechos tener derecho a acciones. Exacto, es así. Es como bien lo has explicado, ¿no? Al final es una retribución que dan las compañías de esa manera, con lo cual, bueno, pues tú tienes mayor número de acciones, ¿no?, de esa compañía. Es verdad que se diluye el capital, entonces, bueno, pues tienes más, pero en definitiva lo que tienes monetariamente es casi lo mismo. Lo que pasa es verdad que se revaloriza, ¿no?, con el tiempo. Y como bien dices, esa parte la puedes luego vender porque cotiza en el mercado y bueno, pues es un premio, ¿no?, un plus más, como si te pagaran un dividendo, pero que te lo pagan en De hecho, es el acciones. dividendo flexible famoso en acciones, ¿no? Que Cada luego, vez pues, más. claro. Vamos con las consultas de todos ustedes en este consultorio de fondos de inversión con Mar Barrero. Llamen, pregunten, consulten. Nota de voz 687-050600 en YouTube o a través del email. A ver, le preguntan. Buenos días, es Fernando. Si le puedes transmitir a Mar la siguiente consulta. Tengo el BGF China Innovation A2. Lo tengo en dólares frente a una cuenta en euros, así que se me va el vino en catas. ¿Me puedes recomendar algún fondo en euros con más o menos los mismos componentes que esa cartera? Bueno, yo buscaría porque probablemente BlackRock tenga clase en euros de este mismo fondo. Si le gusta el fondo, le gusta la cartera, le gusta la distribución sectorial que tiene, eh, pienso que BlackRock, que tiene muchas clases, puede tener la clase en euros, incluso, no sé si es este el caso, pero incluso euros cubiertos y así, bueno, pues quitamos riesgo divisa. Pero si no es así, si mira, ¿no?, en el listado de clases que tiene este fondo, que lo puede ver a través de plataformas, Morningstar, lo puede comprobar, ¿no?, y ver si tiene más clases ese fondo, pues hay otros, ¿no?, que cubren China y que pueden, ¿no?, tener una distribución similar a este fondo. Y ahí, bueno, pues tenemos el fondo de GAN, el GAN Star China Equity, o los fondos de Fidelity, que tiene varios, el Focus, el Consumer, Robeco, Aberdeen. Hay casi todas las entidades internacionales con equipos globales de gestión, pues ya tienen quizá un fondito centrado en China, que puede, pues, ser esa alternativa. Si no, bueno, pues hay luego muchos fondos que cubren toda la región asiática, que además de China pues tienen Corea, que pueden tener Taiwán, que pueden tener India o Tailandia, ¿no? Que bueno, pues puede ser también esa diversificación dentro de Asia. Y luego pues un emergentes más global, que además de Asia pues tenga Latinoamérica, que el año pasado lo hicieron muy bien y que este comienzo de año pues también lo han hecho bastante bien, algunos ya con revalorizaciones en el entorno del 5% en solamente 13 días de este mes de enero. Vamos con consultas a través de una nota de voz o de WhatsApp en el consultorio de fondos con Mar Barrero, 687-050600. A ver. Buenos días.
Soy Jesús de Cáceres. Le quería preguntar a la señora Mar a ver qué le parece a ella entrar en small cap, eh, bien de Estados Unidos o en Europa, donde ve ella mejor potencial y si me puede decir algún fondo para invertir. Muchas gracias. Venga, muchas gracias. Mar, ¿le puedo ayudar? A ver, las small cap es verdad que se han quedado por detrás en la recuperación que tuvieron las bolsas, sobre todo en 2024, ¿no? 2023, porque bueno, pues esas empresas sobre todo necesitan que los tipos de interés no sean muy elevados, y luego que haya crecimiento económico. Es verdad que el año pasado los tipos de interés empezaron a bajar en Europa y luego en Estados Unidos, y que en Estados Unidos las cifras de crecimiento son muy positivos. Aún así, es verdad que el mercado sigue muy centrado, ¿no? Y mercado me refiero a los grandes inversores, que son los que mueven el mercado realmente, pues centrados en las grandes, ¿no? En esos blue chips que todos conocemos, de la bolsa americana, donde el flujo de dinero pues se ha concentrado. Y luego, bueno, pues en otros segmentos del mercado, mineras, que también, ¿no? Atrajeron bastante dinero el año pasado. Con lo cual, bueno, pues otras empresas que tienen muy buenos fundamentales, como son las small cap, que están presentes en muchos fondos de renta variable globales, o como bien comentaba nuestro oyente, pues de renta variable europea y de Estados Unidos, pues no atrajeron ese flujo de inversión, con lo cual siguieron, ¿no?, dando rentabilidades algo más modestas. Algo mejores en algunos segmentos de la renta variable de small cap europea, sobre todo aquellos fondos más diversificados que tenían una parte en pequeñas empresas del sector de defensa, con lo cual eso les vino muy bien, ¿no? Y ahí, bueno, pues me refiero al fondo de Alken, de small cap europeas, que, bueno, pues dio una revalorización el año pasado significativa, ¿no? Mientras que otros fondos que cubren también el segmento de small cap, pero más ligados a crecimiento, a nuevas tecnologías, pues se quedaron por detrás. Este año, bueno, pues estamos viendo, ¿no?, un comienzo un poquito más positivo para las small cap, sobre todo en Estados Unidos, que, como digo, bueno, pues ya se ha producido esa bajada de tipos, puede seguir bajando, la economía crece, con lo cual, bueno, pues podemos empezar a ver, ¿no?, a plantearnos la inversión en estas empresas, aunque yo entraría poquito a poco. Es que no se imagina usted la cantidad de consultas que tenemos en email de todas las maneras de voy small rápido. caps, ¿no? Sí, pues No para meterle prisa, no, por las small caps, porque mientras usted está hablando es que llegan emails. Perfecto. Todo small caps. Pues ¿Por qué se pregunta tanto por small caps? Por eso, porque se han quedado por detrás. Y porque son muchos, ¿no?, los analistas que en ese, ¿no?, en ese entorno de ver qué compañías, qué empresas, qué fondos, pues el año pasado dieron rentabilidades, pero no muy elevadas, y donde hay mucho potencial, porque son buenas compañías, como digo, y el entorno de tipos bajos y de crecimiento económico les favorece, pues es un poco pues poner, ¿no?, el ojo en ese tipo de empresas que hasta ahora pues no han estado en el radar de los inversores, por lo que comentaba. Han estado más concentrados pues en los grandes, Nvidia, Alphabet, Microsoft, pero que ahí, bueno, pues las valoraciones son ya muy elevadas y por tanto mayor riesgo, ¿no? Y los small cap no siempre son tan volátiles como se piensa. Es decir, mirando la volatilidad de los fondos que invierten en este tipo de compañías, incluso son menores que de algunos fondos que cubren las blue chip, ¿no? Con lo cual tampoco es que sea más arriesgados. Y es verdad que, como digo, necesitan cierto clima para hacerlo bien y atraer, bueno, por la atención de los inversores. Entonces, bueno, para el que quiera aprovechar lo que pensamos que puede ser un buen año, ¿no?, para este tipo de compañías en Estados Unidos, pues hay fondos de Amundi, de Roder, de BNP, JP Morgan y Columbia, que cubren, ¿no?, ese mercado, o que son más globales, pero tienen una parte en Estados Unidos importante y otra en Europa. Y luego dentro de los fondos de renta variable europea, pues hay algunos, sobre todo de las boutiques españolas, ¿no?, que conocemos todos, Bestinver, Coas, Advalor, Magallanes, que están más centrados en empresas de pequeña y mediana capitalización, mercado español, ibérico y europeo. Y luego pues otras entidades, como comentaba, como puede ser Alken, ¿no?, y bueno, pues otras casas más internacionales que cubren, ¿no?, pues el resto de Europa, de la zona euro,
que pueden servirnos, ¿no? Y hay pues también Lombia, Grupama, que bueno, pues ha tenido siempre muy buenos resultados en la gestión de small cap. Los últimos años no les ha ido tan bien, pero bueno, pues ahora con un entorno más favorable podría ser, ¿no?, el momento de entrar en este tipo de fondos. Pues con más consultas en el canal de YouTube de Capital Radio. Le cito varias rápido, ¿vale? Usted vaya eligiendo un poco qué pelota juega. Buenos días para 2026. ¿Cómo ponderaría una cartera de Wall, USA, Europa y emergentes, ¿no? ¿Qué peso le damos a cada una? También le preguntan, Mar, en el canal de YouTube, qué opina de los fondos Santander Gestión Dinámica Decidido y el Santander Gestión Equilibrado. Tengo los dos en cartera y me parece muy redundante. ¿Y dónde veo si un fondo tiene la divisa cubierta? He mirado los folletos y no llego a verlo. A ver, esto es lo primero. ¿Dónde se ve que un fondo tiene divisa cubierta? En general, todos los fondos que tienen divisa cubierta lo ponen en el nombre. Es verdad que no siempre, es decir, algunos porque usan cobertura interna y es el gestor un poco el que aplica, ¿no?, si derivados o futuros para cubrirse y Vale. por tanto ahí sí que no se ve. Es verdad que igual en la explicación del fondo y sobre todo en la parte donde viene exposición a divisas, pues igual te pone largo y te pone 20. Eso quiere decir que tiene un 20% en activos denominados en dólar. Y luego pone pues corto y igual te pone menos 20, con lo cual esa parte es la que cubre. Con lo cual no tendría riesgo divisa porque por un lado estaría expuesto un 20, pero por otro lado estaría cubierto con ese menos 20, ¿no? Y eso haría que se neutralizara el riesgo divisa. Pero eso hay que ir a la ficha, hay que ir a esa parte de divisa y exposición a divisa, o que en el comentario... Discúlpeme la ignorancia, Mar, pero en medio de tanto esfuerzo que han hecho los organismos reguladores del mercado y MiFID respecto a quién asesora, quién no asesora, quién recomienda, quién no recomienda, la claridad y los semáforos en los folletos y todo lo que tenemos que ver, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que no sea claro de un primer vistazo rápidamente para entenderlo si un fondo tiene o no tiene divisa cubierta? Claro, deberían, ¿no? Igual en el análisis, en algunos gestores, algunas casas sí que detallan, ¿no?, en estrategia en el último mes y ahí ya te explican pues la exposición que tiene esa divisa y si tienen cubierto totalmente o no. Pero claro, tienes ya que entrar y ver y que venga ese comentario de estrategia. Como decía, eso es cuando es una cobertura interna, ¿no?, que es dentro de la gestión activa que hacen los gestores, que pueden hacerlo. Con lo cual ahí es más complicado, tienes que dedicarle tiempo. Pero aquellos fondos, como decíamos antes, pues el de BlackRock, que nuestro oyente había comprado en dólares, le decía, bueno, pues yo igual BlackRock puede tener ese mismo fondo denominado en euros o denominado en euros cubierto. Cuando es así, cuando es una cobertura ya externa dentro de lo que es todo el global del fondo, sí que lo ponen el nombre y es cuando vemos esa HG, normalmente hedge, que acompaña al nombre súper largo de todos los fondos y terminan en esa, ¿no?, en hedge. Ahí, cuando nos ponen eso, no es que sea un hedge fund, sino que es un fondo que cubre el riesgo divisa. Y como comentaba, en general yo creo que casi todos los fondos, cuando la cobertura es externa, ¿no?, cuando no es dentro de la gestión propia del fondo, ya lo denominan así. Y como digo, suele ser esa HG o una H. Claro, lo que o cuando acompaña. usted escuche lo de hedgeado. Exacto, ¿Vale? exacto. Ahí, Ya, lo que pasa es bueno, que a veces hablamos y decimos las cosas y no se explica y está muy bien que claro, se pregunte y y lo utilizamos refresquemos. terminología anglosajona que está fatal, Claro, y claro. entonces confundimos aún más porque es verdad que cuando hablamos de un hedge fund estamos hablando de un fondo de mayor riesgo que tiene otras características. En este caso no son hedge funds, son fondos normales pero que cubren riesgo de divisa y que tienen... Hedgeados. Y es hedgeado, sí. A ver, y entonces lo que le preguntaban de primero fondos Sí. de Santander Gestión Dinámica Decidido y el Equilibrado, Probablemente redundante sean y... redundantes, pasan casi todas las casas, ¿no? Y nosotros también tenemos esos fondos que son perfilados, que, bueno, pues están hechos para que cada producto vaya destinado a un perfil de riesgo. No es recomendable que tengamos dentro de una misma cartera, de una misma posición y con un perfil de riesgo equilibrado, pues que tengamos el equilibrado, que tengamos el dinámico y que tengamos el prudente. Muchos inversores
hacen eso, ¿no? Compran los 3 productos y, bueno, pues ¿Los así compran porque lo consideran así, es su criterio? Porque en el banco les dicen, compra estos 3 y es una manera de tener una parte de tu hay de cartera. todo, ¿no? Es muchas veces ese esfuerzo, ¿no?, comercial que no siempre, bueno, pues se realiza, ¿no? Y que hay que, pues, explicar muy bien. Entonces es muy redundante porque al final esos fondos van a invertir en los mismos activos, normalmente son fondos de fondos, con lo cual vas a encontrar los mismos fondos en las distintas carteras, lo único que con distinto peso. El prudente pues va a tener un 70% en renta fija, en fondos de renta fija, y el 30% restante pues en fondos de renta variable. El Ya. equilibrado, pues los mismos fondos, pero repartido 50-50, y el dinámico pues en el 70 bolsa y el 30 renta fija. Con lo cual, claro que es redundante tener todos, porque al final estás invirtiendo mucho más en esos fondos, en esas carteras o en esos activos. ¿Y por qué, una cosa, por qué los bancos nos dicen cuando vamos a la oficina que un fondo de fondos es lo que más nos conviene? Bueno, pues depende del patrimonio, ¿no? Es verdad que solo con un único fondo obtienes una gran diversificación porque te abre las Vale. puertas pues para tener los mejores fondos que hay en el mercado, representativos de cada una de los activos, ¿no? Ujú. Y bueno, pues si son buenos gestores, ellos se van a encargar de ir traspasando, comprando, vendiendo por las ideas que van surgiendo, y es más fácil, ¿no? Si tienes un volumen de patrimonio pequeño que no te da para hacerte tu propia cartera, pues esas son las opciones válidas, sobre todo cuando empiezas, ¿no? Y dependiendo, bueno, pues eso del perfil prudente o del equilibrado o del más Claro. dinámico. Pero si tienes volumen para diversificar, pues la recomendación al final es que vayas directamente pues al fondo que invierte en bolsa, al fondo que invierte en renta Y fija. entonces, como nos vamos ya a la idea de la semana, a la idea capital, Mar, antes le preguntaba, porque usted ha dicho, bueno, Ujú. pues un porcentaje renta fija, otro porcentaje a bolsa, pero lo que le han preguntado en YouTube es Sí, la Wall, distribución. USA, sí, distribución geográfica, emergentes. Claro, a ver, ahí y podríamos también hacer mucha concentración. Si cogemos un fondo de renta variable global, ahí ya vamos a tener Europa y Estados Unidos. Hmm, Entonces, igual que con estos fondos de fondos o perfilados, si tú ya tienes fondos globales, sí. no cargues más la cartera incrementándolo con renta variable norteamericana o con renta variable europea. Lo suyo sería pues escoger 3 fondos de renta variable americana, 3 fondos de renta variable europea que representen pues los distintos sectores, servicios, Ujú. y luego tener emergentes. ¿Cuánto? Pues hombre, Estados Unidos pesa tanto en los índices y en las bolsas que lo normal es que en los fondos globales y por tanto en las carteras pues su peso sea algo mayor, ¿no? Con lo cual que estemos hablando de un 50% es bolsa americana, busquemos un 35, 40 en bolsas europeas, y nos queda ese 10% que diversificaremos con un poquito de emergentes o, bueno, y si es un perfil muy defensivo tendríamos algo de liquidez, de renta fija, o incluso en una cartera muy agresiva siempre recomendamos pues tener un 5% en un activo un poco más descorrelacionado, aunque eso tampoco se da mucho Y en los lo que tengamos mercados. expuesto a Estados Unidos, hecheado o sin hechear. A ver, Yo no me metería, vale. iría directamente a sin coberturas. El año pasado fue fenomenal cubrir, años anteriores fue Vale. mejor no cubrir, este comienzo de año mejor sin cubrir. Bueno, si tienes una cartera muy amplia vas a tener de todo, hecheado, no hecheado, pero si la cartera no es muy amplia, pues vamos a mercado y no cubrimos. Y no cubrimos A la largo exposición plazo, al dólar. Vale. a largo plazo ha sido más rentable no cubrir, aunque en momentos determinados, pues Y como el además año cubrir pasado. tiene un coste también. O sea, bueno, que Claro, todo tenemos todo, que tenerlo en cuenta, ¿no? exacto. Mar Barrero, que se nos acaba el tiempo. Queremos una Bueno, idea de inversión. A ver qué producto nos selecciona hoy, qué idea de inversión selecciona hoy para los inversores y cuáles son los motivos. es un fondo de Arquia, de la entidad, ¿no?, en la que trabajo, es el Arquia Banca Líderes Globales. Cualquier fondo similar a este pues valdría, ¿no?, para este ejercicio, porque es un fondo global, diversificado. Es verdad que tiene más sesgo a Estados Unidos, por lo que decía antes, por el peso que Ujú. tiene Estados Unidos en las carteras, pero que mezcla todo lo que tiene que ver con el value, que pensamos que puede seguir haciéndolo, y ahí pues todo lo que tiene que ver con servicios financieros, con alimentación, consumo, industria, y luego, bueno, pues tiene una parte
no olvida pues todo lo que tiene que ver con las nuevas compañías, con las nuevas tecnologías, con todo lo que tiene que ver con crecimiento, ¿no? Y tiene, pues dentro de la cartera, tiene materias primas, consumo, servicios financieros, servicios de comunicación, tecnología e industria. Es un poco lo que comentaba al principio. Creo que es un año para estar ultra diversificado, para no sesgarnos hacia crecimiento, hacia value, como sí ha sido en otros ejercicios, donde uno de los dos estilos lo ha hecho mejor. Y luego, bueno, pues tiene a las grandes, a la Nvidia, Apple, Alphabet, pero luego tiene quizá pues otras no tan conocidas, o sí, ¿no? Pues Costco, que son buenos esos grandes almacenes americanos, que, bueno, pues son muy importantes, también tienen aquí en España, ¿no? Y, bueno, es una idea de consumo que nos parece, como digo, pues con potencial. Banca, pues tiene a Citigroup o tiene a JP Morgan o a Berkshire Hathaway, y luego, bueno, pues aseguradoras como una aseguradora que es de Hanover, Re. Mar Barrero, ahora sí, ahora le tengo que cortar. Antes no le metía prisa. Ha sido muy interesante el consultorio de hoy, con ideas, hemos aprendido mucho también. Mar Barrero, Arquiabanca, feliz año 2026, igualmente. Gracias por acompañarnos y como estas muchiñas, le esperamos aquí analizando los mercados financieros. Cuídese.